Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y ya sabéis que una vez cada 2 semanas tenemos a una invitada muy especial. Digo invitada porque casi todos son chicas, compañeras que han venido con nosotros. Recordad que todo esto es gracias a Cumubox, una plataforma en la que tenéis cursos, formación, tenéis el Kumu Market. Además, Marife, la invitada de hoy, tiene un curso que es súper chulo y estoy segura de que os va a enamorar en el momento que empecemos a hablar. Y nada, sin más entretenernos, buenas tardes, Marife. Buenas, guapetona. ¿Cuánto tiempo? Por fin, que llevo dándole la turra a la pobre Marife y soy siempre yo la que tengo problemas. Bueno, hombre, pero al final todo llega. Cuéntanos quién eres, qué haces aquí. Pues yo soy profe de infantil y primaria ya desde el 2003. Conocí Kumu en el momento del confinamiento, aquella locura que nadie sabíamos prácticamente lo que iba a pasar. Y ahí llegaron todas aquellas clases online en todas aquellas semanas un poco de locura. Y un día se me ocurrió hablar con ellos para explicar un poco cómo era en aquel momento lo que era un aula mixta, el trabajar en un cole rural, y desde ahí empezamos a conocernos un poquito más. Ya, muchos Así que años, ahí al estamos. final. Hace años ya, 4 o 5, Hace 4 y pico muchos años. ya. ¿Ahora mismo estás en un aula multinivel también o ya...? No, hace un par de años cambié a un cole ya de ciudad, pero un cole pequeñito, porque sigue siendo un cole de línea 1, pero de estos casi 22 años, porque yo saqué la plaza en el 2003, 16 años han sido en coles rurales y prácticamente siempre de aulas multinivel. Y tengo que reconocer que tienes un punto. Tienes A un mí me puntazo. encantaría, yo creo, siempre le he dicho al señor X, digo, mi sueño es ser directora en un cole que tenga 30 niños y ya está. Pues mira, te lo hubiese cedido unos cuantos Es años. el sueño de mi vida, en un sitio aquí encima en Inglaterra que es todo tan bonito, tan verde. ¿Qué es lo que más te gustaba de ese tipo de, pues de forma de Pues me gusta trabajar? sobre todo el contacto con los niños, no tiene nada que ver y con las familias. Y eso que de los dos centros en los que estuve, uno era de aulas mixtas durante algunos años, me tocó que era un CPB, que aquí en España son los coles que tienen desde los 3 hasta los 16 o 14 años, porque Vale. están bastante alejados de zona muy urbana, entonces es la manera de dar la escolaridad toda obligatoria. Y luego el siguiente centro era en un pueblo muy cercano a una zona centro, pero que en su momento por la minería había tenido casi 400 niños y Ah, ahora estábamos en torno a unos 40. Entonces, eran dos maneras, por una parte, muy parecidas de dar clase, pero por otra parte muy diferentes, porque este sí que ya solo era desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria, pero aún así el contacto con las familias y con los niños no tiene nada que ver, los ves todos los días. no, y además creo que la gente no es consciente de lo bonito que es el ambiente rural a veces en ese aspecto. A ver, es que no tiene nada que ver, es decir, la libertad que tienes, Mm, tanto a nivel curricular hasta cierto punto, como a nivel de entrar, salir, los niños son mucho más independientes. Yo me acuerdo que en este último colegio, que era enorme, mm. teníamos todas las aulas y los peques pululaban por allí de una manera muchísimo más libre, natural, cotidiana, se relacionaban entre ellos, si no son primos, son vecinos. Es decir, es que no tiene nada que ver y al ser multinivel la manera de enseñar es muy diferente, pero la de aprender de ellos también, te ahorras muchísimo tiempo en muchos aspectos. ¿Cuáles eran los mayores beneficios de un aula multinivel? Luego te voy a preguntar qué era lo más complicado, porque claro, un Sí, aula bueno, tiene multinivel su no es, parte. claro, no es llego a clase y les tengo organizados y me funciona toda la primera. No, a ver, lo más fácil es dejarles. Mm, ¿Por qué? Porque si tú en el momento que organizas un poco cómo funciona y te habitúas a tener, yo tenía 3 niveles diferentes, eh, cómo vas a organizar las clases en el momento que ellos entran en la dinámica, cuando tú quieres explicar algo, muchas veces ya lo tienen adquirido. claro. Tú que sí, es verdad que a nivel curricular y de documentación tienes que tener pues, las típicas actividades de refuerzo y ampliación, pero muchas veces ellos mismos ya se reforzaban y ampliaban en función del curso superior y del curso inferior. Claro. Es que eso me Entonces, encanta, te lo juro.
Mola, mola mucho. Yo es que creo que es un trabajo, me gusta muchísimo y que no es fácil, ¿a que no? No, no es fácil. Yo más me acuerdo que yo en los primeros años, porque yo llegué, estuve 2 años de profe y luego cogí la Mm. dirección. ¿Qué pasa en estos colegios? Que normalmente la dirección es única. Tienes los tres cargos, ¿vale? Entonces, yo sí que al ser de infantil, como aquí en España la legislación marca que en infantil siempre tiene que haber un docente de infantil, a mí se me completaban con media jornada. Ahí a mí me liberaba muchísimo. Otras especialidades no. Entonces, ¿qué pasaba? Tú cuando llegas ahí, yo lo que tenía sobre todo, los primeros años eran interinos que acababan, era su primer colegio. Claro, Cuando llegaban y les decías, no, no, es que tienes 3 niveles, era como, tierra, trágame, ¿qué hago? yo creo que Yo aprendí para mí lo más, mucho. claro, para mí lo más fácil era programar para el curso del medio. Sí. Yo siempre les decía, digo, tú te tienes que saber muy bien lo que quieres dar. Entonces, tú céntrate, bajas nivel o subes nivel, porque el currículum al final es circular, siempre se da lo mismo. Y se va Entonces, en ampliando. el momento que entras en esa dinámica, todo el uso de metodologías, pues quizás más activas, más modernas, más centradas en el niño es mucho más fácil, porque te llevan a ello. Hay mucha más libertad. ¿Qué es lo más complicado? Es verdad que puedes estar en una zona en la que, por ejemplo, acceder a salidas culturales o visitas es muy complicado porque los transportes son carísimos. Ya, Dependiendo de dónde esté la zona, yo sí que, por ejemplo, la diferencia entre el primer cole y el segundo es que en el segundo había alumnado de muchas necesidades que se había desplazado a zona rural por las dificultades económicas. Entonces, claro, a ver, yo cuando el confinamiento, es verdad que fue una locura, pero yo iba al colegio todas las semanas 2 días, quitando las primeras semanas aquellas que habían sido de no moverte, el resto del tiempo yo iba 2 días a la semana, porque allí no llegaba prácticamente a muchas familias internet. es que lo del confinamiento es otra historia, porque dice, Claro. no, 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 todo online. Hay gente que no tiene, no puede Ah, permitirse un ordenador. Y ponte que tengas dos niños, un ordenador para cada niño. ni por el móvil, No se porque podía. allí, por ejemplo, había zonas, yo me tuve que cambiar de compañía cuando llegué al segundo colegio, Claro. porque no Movistar, que era la que yo tenía, no entraba. Es que Entonces, claro, nosotros, consejería, nos había dado una autorización y yo quedaba con Cruz Roja, con voluntarios de Cruz Roja. Yo iba al colegio, preparaba los materiales, se los bajaba a la puerta del colegio, pobrecitos. ellos venían, los recogían y me dejaban los anteriores. No, y encima que iban porque otras familias no habrían ido. Claro, Es que encima que tenías que es que hay muchas cosas del COVID que se nos olvida, porque hace ya 5 años, 5 años. Además, cuando tuvimos el primer confinamiento, yo me acuerdo, abrimos justo. Comubox dentro de 2 días, 5 años, el 20 de febrero, empezamos con Comubox, pues a la semana, yo creo, a las pocas semanas. Es que había muchas cosas y ahí hubo unos huecos de conocimiento y de todo muy grandes. Mucho. Aquí yo, por ejemplo, en el pueblo lo notabas menos porque, aunque fuese de ventana a ventana, Ya, los niños se hablaban entre ellos. Y como muchos son casas o con su parcelita de jardín o su huerta, entonces, claro, dentro de su casa estaban al aire libre. Yo creo que esa parte de desfase de evolución que se notó en infantil, se notó muchísimo en los años siguientes al alumnado que llegó en 3 y 4 años, a nivel de lenguaje y motor, muchísimo. Pero, por ejemplo, en estos grupos que ya estaban establecidos, la diferencia entre los pueblos y las ciudades es que de alguna manera el contacto lo podían mantener un poco. sí. Porque en la ciudad, yo me acuerdo aquí en Oviedo de asomarte y claro, no veías nada. No, es que allí en España tuvisteis una cosa muy diferente a lo que tuve yo aquí. Claro. Eh, no. Tú aquí te Y asomabas y lo que veías era las ambulancias pasar, sí, coches de policía y yo me acuerdo la primera vez que yo fui al cole, la sensación de ir por la autopista sola. ya, Yo decía, es que si me pasa algo me dan dentro de 5 horas hasta que me llegue alguien. como Y con apocalipsis. todos los papeles de autorizarnos a nosotros mismos para los desplazamientos. Sí, Que yo la verdad que me pararon pocas veces y al final ya te conoces. Porque los bueno. turnos, como digo yo, de la policía y la Guardia Civil a veces son como los nuestros. Entonces ya llegabas, ya vienes del cole, Hola. porque a lo mejor utilizaban, claro, tres coches al día. Sí,
Entonces, claro, era muy diferente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el haber dado clase, viendo ahora, por ejemplo, el cole en el que estoy, lo mal que lo pasaron para que los niños se conectasen, pero porque aquí, claro, más o menos estaba como todo mucho más encorsetado, por decirlo de alguna manera. Yo la libertad, ¿te puedes conectar? Bien, no, es que me puedo conectar dentro de 2 horas porque resulta que mi hermano, que también va Claro. conmigo al cole, pues venga, no tengo otra cosa que hacer. Mm. Y tú lo Claro, tienes esa incluso voluntad nosotros los profes también. nos coordinábamos de una manera muchísimo más fácil. Mm. Y Yo luego me en el acuerdo de cole, aquella, sí, perdón, no, no, sigue, sigue, termino. Perdón, perdón. que yo me acuerdo de aquella tenía una inspectora que nos llamaba todos los días por la mañana. Nos mandaba un WhatsApp, decía, ¿ya estáis? ¿Hoy cómo lo tenéis preparado? Venga, no estaréis en pijama, ¿eh? Porque no, no, en clase os reunís, pero no, no. Hombre. Era, es decir, porque tenía mucho más contacto con nosotros que a lo mejor si estás en una ciudad que lleva muchísimos más colegios. Sí, si tienes Hasta todo eso era listo, diferente. sí. Yo creo, a mí tú me das mucha envidia. Yo creo que si vuelvo a España y oposito o algo alguna, yo me iría a eso rural fijo. Yo siempre soy digo al señor X, si volvemos a España, vamos al norte, seguro. Bueno, pues aquí rural, colegios rurales agrupados o de aulas mixtas en la zona norte tienes mogollón, pero Muchísimo, es que yo soy muy muchísimos. de campo. Además, Cristian siempre se ríe de mí porque parezco una oveja, ¿sabes? Además, yo soy, ¿y por qué te gusta Inglaterra? Digo, porque es que hay campo por todas partes, incluso en el momento que sales de grandes ciudades, yo no vivo en ciudad, yo vivo en campiña, como quien vive. En el momento que sales de ciudades grandes como Londres o Leicester o Birmingham o todos estos, enseguida hay campo. Y yo, lo que a mí me gusta, que haya campo y se nota. Y a nivel mental y salud va mucho mejor. En el norte esa fase la tienes mucho más sencillo que en otras zonas de España, claro. Sí. Y luego es que de oposiciones, ahí me encantaría poder entrevistar, si tú conoces gente que tiene cosas como, había una compañera que quería meterse a dar clases a un circo, que también tiene esa opción, dentro de funcionarios o en hospitales. Me parece una pasada que hay un montón de Aquí opciones. aulas hospitalarias, yo mira, yo había tenido contacto con ellos hace muchos años y en estos 2 años que llevo en el cole, en este, ya tuve contacto por dos niños. Lo que pasa que aquí necesitas tener, bueno, yo soy de diplomatura, Sí, necesitas tener grado vale, yo sí que para soy de optar grado. no, a ver, pues si haces la adaptación, sí, pero necesitas tener grado para aulas hospitalarias, porque aquí, básicamente, a ver, hay excepciones, pero básicamente son ALs y PTs las personas que gestionan y que trabajan directamente con los niños, porque yo no sé en otras zonas, pero aquí trabajan tanto en el hospital como luego en sus casas. Me encantaría, me parece un trabajo espectacular también. Y aquí lo estoy mirando, ¿eh? Y es que, o Es centros de, durillo, pero es durillo, pero es gratificante. A ver, es lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Que yo quería ser enfermera. Entonces me parece que es una combinación como perfecta. eh, yo el otro día tuvimos la visita de los payasos de aquí de Luca, del Sí. hospital. Y claro, tú les ves y claro, te dicen cuando sales de la habitación, rasca. Hombre, por Pero supuesto. en ese momento, solo el ver la cara, te cambia todo, te Sí, cambia todo. sí, Pero sí, sí. sí, mola, mola. A mí me encantaría. Es una de las cosas que tengo una lista de cosas, que de cosas te estoy contando yo y tú no me estás contando, perdóname. Cuéntame tu colegio nuevo, que antes de empezar, chicos, hablamos un Pues poco y me ha sí, contado sí, una sí, que hace historia tiempo que no hablamos. interesante de reflexionar. Pues mi cole nuevo es un cole de ciudad. Para ser un cole de ciudad es pequeñito porque eso es un línea 1. Solo tenemos desdoblada algún curso de los mayores, pero no llegamos al tope. Es decir, fueron cursos que desdoblaron cuando el confinamiento y la suerte que hubo es que se mantuvieron los desdobles. Es un colegio en el que hay un porcentaje muy alto de alumnado de necesidades, con lo cual en porcentaje profesorado, perdón, profesorado especialista también tenemos mucho. Es verdad que nunca es suficiente, nunca. Ya, Se necesitaría el doble para poder de verdad llevar a cabo, pues eso, esa palabra tan bonita y tan complicada que es inclusión. sí. Y que es muy Porque claro, es que es horrible. muy ¿Cómo ves el complejo. tema de la inclusión en las aulas, lo que estábamos diciendo? ¿Cómo es el sistema ahora? Pues el sistema ahora es un poco caótico. Me imagino que como en todas las comunidades, porque cada Yo vez hay creo que más hasta alumnado. países, ¿eh? Claro, cada vez hay más alumnado que requiere una atención más especializada y más individualizada. Cada vez las casuísticas son más complejas. Cada vez tendemos más, pues eso, a que puedan estar en centros ordinarios, pero las administraciones tienen que dotar, pues, de lo que tienen que dotar. Como digo yo, seres respirantes de dos piernas. Sí.
porque las nuevas tecnologías son maravillosas, se acercan y con el alumnado de necesidades facilitan muchísimo, porque les hacen llegar la información, pues claro, a través de tantísimos canales que siempre o casi siempre vas a encontrar ese puntito donde le puedes pillar. Pero claro, es muy complicado la inclusión en el sentido de pues alumnado N de necesidades, alumnado de altas, alumnado con unas problemáticas personales muy gordas. Claro, además es, por ejemplo, yo cuando llegué aquí era cuando pasó todo lo de Ucrania, que por Ya. ejemplo ahí hubo a ver, no avalancha, pero sí una llegada de alumnado con unas situaciones que, ¡buf! Con traumas, bueno, siempre se dice sin idioma, pero vienen con idioma, eso es una cosa que es muy importante, los Claro, cursos vienen con idioma, vienen con claro, todo, tienen su idioma sí, pero y es otro mundo completamente diferente. y el perfil era muy diferente. Y yo te voy a decir una cosa, el perfil que nos llegaba de alumnado ucraniano con refugiado de otras zonas era muy diferente. No sé si lo has visto tú. Yo es que nunca había tenido, claro, yo No al tenían, estar en claro, pueblo, claro, a decir, yo al estar en pueblo no teníamos prácticamente alumnado inmigrante, era alumnado de allí. claro, el tema, Sí que es verdad que, claro, cuando llegaron, lo que tú dices, claro, tienen su idioma, tienen su situación, que a mí me maravilla cómo se adaptan y cómo aprenden. Yo me imaginaba, pues el niño que te viene, pues eso, de Ucrania, una niña que nos llegó hace muy poco de China. Digo, yo pensaba, digo, si a mí con mis años me sueltas allí, me pongo contra una pared a llorar y no me sacas de allí durante un mes. te pasa ahora que dices, ¿yo qué hago? Claro, si En ya plan, como cuando vas de adulto. viaje, aunque lo tengas todo organizado, si no tienes el idioma, ya es como que vaya todo rodado. Yo me acuerdo de Sí, esta niña pequeña de 4 años que llegó, nos me dio la mano y entró como si hubiese venido al colegio con nosotros toda la vida. Miró mm. así para los padres como diciendo, ala, ya me vendréis a buscar. Y yo creo que también te adaptas, ¿no? Porque dices, es lo que me toca. Claro, Lo que me toca, entonces, he venido aquí, lo que y me toca. sonriente y, no la, y sobre todo no los ves con el miedo que puedes tener un adulto si te ves en esa situación. Yo creo Ya, que tenía mucho más pánico los padres que ellos, porque claro, los padres tampoco te entienden. no. Y ponte tú a intentar comunicar. Y no solo el idioma, sino también el sistema educativo, Nada que ver. porque no tiene nada que ver uno con el otro. Nosotros, por ejemplo, yo no sé cómo será ahí, pero aquí nos dimos cuenta el año pasado, a finales del anterior, que resulta que los niños ucranianos que teníamos por la tarde tenían clase de su país en Ucrania. ¡Buf! Por si un día volvía, ¡Qué Ucrania lástima! les pedía seguir con el currículum de allí. Eso es una locura, eso ya Claro, era tienes una un locura trauma porque en todo y te ponen a eso. eso, estás inmerso en un colegio con otro idioma completamente diferente, otra manera de trabajar diferente y niños. Cuando empiezas a tener a lo mejor por las tardes, que es cuando, con perdón, puedes ir al parque a jugar y aprender a comunicarte, echas 2 o 3 horas otra vez de estudiar, porque te tienes que examinar para poder seguir el currículum de allí. A nosotros nos pidieron los informes de estos niños desde Mm. Ucrania, por ejemplo por si un día vuelven para que pudiesen seguir estos que están agotados. Al final no hacían lo de allí, no hacían lo de aquí, porque claro, es muchísimo. Y lo que nos interesaba, pues me imagino que como todo profe, es decir, si yo lo que quiero es que venga feliz, Hombre, que esté tranquilo y que esté seguro que y más juegue después de y que todo lo que ha conozca pasado. gente. Es que son muchas cosas. ¿Me puedo ir a vivir contigo? Vente. Me dejas, pero volvemos al pueblo, por favor. Volvemos al pueblo, no te preocupes. Esta foto de detrás no la tengo, ¿eh? Pero cuando te enseñe la foto de donde vivo ahora, ya verás que se ve todo verde y Ahora me montañitas mandas una también. foto. Lo tenemos ahí. Hay una pregunta que me dejó la persona anterior que creo que va muy bien con todo esto, que es ¿qué cambiarías del sistema educativo? La Él te echa para burocracia, atrás en plan, no, lo siento. Que esta la señora me ha traído burocracia. la pregunta difícil. No, yo creo que es la burocracia. Es decir, vivimos en papeles Y necesarios, además. Porque yo entiendo que hay algunos papeles que son necesarios por la y seguridad del menor y repetitivos, por nosotros, pero hay otros que no lo son. y repetitivos. Es Sí, que al final haces el mismo documento para lo mismo 25 veces diferente, contando lo mismo sí.
Y muchas veces la sensación de que cuando llega a las consejerías o a quien tiene que llegar, la puerta A no se comunica con la puerta B y te lo vuelven a pedir. Tú, pero si ya lo mandé. Es que hay muchas Ya, veces pero que el es que teléfono está cerrado, ¿a que sí? sí, pero es que el formato, pero es que aquí necesito, pero a ver, que yo lo que necesito son personas que estén aquí con nosotros y que si pasa algo, poder tener el recurso personal. O vale, la nueva legislación nos pilló a todos y en infantil fue un cambio completamente radical a nivel de programar y a nivel de la teoría de cómo dar clase, que al final tú vas evolucionando según evoluciona tu alumnado. Mi alumnado de hace 20 años sí se parece mucho a lo, sí, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver, No, y a nivel social, ¿a que sí? claro. Entonces, vale, pero es volver a hacer el mismo papel y otra vez lo mismo, y la revisión del documento y la contrarrevisión del documento, pero si me reuní hace 15 días y no ha pasado nada, ¿de verdad tengo que hacerte otro acta de que nos volvemos a reunir a decir lo mismo? Cuando al final luego tenemos tantísimas reuniones que cuando de verdad necesitas el tiempo para poder reunirte, ya no existe o ya pasó el problema. Ya, que lo tiene todo. Y a nivel, cuando fuiste del equipo directivo, era incluso Digo, peor, supongo. digo, sí, lo que pasa que yo es verdad que cuando yo estaba en el otro cole, el- la dirección en un cole unitario es muy complicada en el sentido de que tienes poco tiempo, porque tú Sí. tienes que hacer la misma documentación que en un cole grande siendo una única persona. Es verdad que mi programación general anual no tenía 200 hojas, pero las 50 o 70 que tenía me las comía yo. Mm. Entonces, el ser un grupo, el ser tres, eso ayuda muchísimo. ¿Para qué vale una dirección en un cole único? Ves el colegio entero. La perspectiva que tienes cubre todos los ámbitos, porque si tú estás en un equipo directivo de un cole grande y nunca has pasado por los otros dos cargos, tú te centras en el tuyo, porque no tienes tiempo para más. Claro, yo en el otro cole me sabía la vida de todo el alumnado, cómo gestionar económicamente y toda la parte, como digo yo, de relación institucional. A ver, aprendes un montón ese tipo de Un centros, montón. yo creo, y además, con lo que decías al principio que tenías a gente de funcionarios, no, ¿cómo se llama? Interinos, Interinos. yo creo que es una prueba de fuego ese tipo de centro, porque hay muchas veces que no tienes recursos, no porque no seas una persona resolutiva, sino porque no te has visto la situación. Y si aprendes eso de cuando vas a un centro de ese tipo, o tienes que hacer más papeleo como tenías que hacer tú, o hacer más cosas, te ayuda un montón. El campo Y yo ayuda creo que mucho, chicos. sí, Vamos todos al campo. sí. Y hay una cosa que ayuda, te ayuda como profe a saber si te gusta o no. Sí, porque te puede tocar esa situación en cualquier momento. Como me decías tú antes, que has pasado de un sitio a otro sitio más complicado, pero tú ya te vienes con una experiencia anterior y sobre todo en multinivel. Es que multinivel es muy importante. Yo siempre digo que multinivel es lo apañado que seas, que le han puesto ahora un nombre, pero es lo que llevamos haciendo los Sí, profesores toda la vida. toda la vida. Es apañarnos con lo que tenemos e intentar llegar a todo alumnado con lo que tenemos, que es el apañarnos. Multinivel es el nombre que le han querido poner ahora y punto, pero los profesores lo Y llevan que, a haciendo ver, y que siempre ha existido. Yo me hombre, acuerdo, claro. una de las cosas que me llamó la atención, y claro, cuando fue el confinamiento, yo no sé en otras comunidades, pero aquí se agrupaba muchas veces el alumnado por optativa, Sí, ¿no? Entonces se hicieron aulas multinivel en colegios de ciudad. Y era como, ¡buf! Tanto claro. para las familias como para el profesorado. Y que dices tú, pero si es que en otras zonas a 10 kilómetros de donde estás trabajando, el colegio lleva funcionando así toda la vida. Siempre ha sido un colegio multinivel, porque no había el número tan grande de niños como para hacer aulas independientes, fuese solo de infantil, solo de primaria, de infantil y primaria. Claro, que ha ido evolucionando? La ratio. Eso ha sido fundamental, porque claro, tener 17 niños de 3 4 y 5 años, delita. Es que es mucha historia. Y es que Claro, entonces ahora sí que, por claro, ejemplo, a nosotros nos ha bajado la ratio, pero yo creo que para mí, es decir, para mí no, para los colegios como el mío, cuando fue la parte burocrática del confinamiento de tener que programar incluso el año siguiente para el aula mixta, no sé qué, pues es que para nosotros es lo mismo. Es decir, no cambiamos nada. sí, Yo mi cole, el confinamiento en ese sentido y las normas COVID las vivimos súper relajadas. Yo tenía dos escaleras,
2 puertas de entrada y salida, podíamos compartir los patios porque teníamos patio de adelante y patio de atrás. Los clases eran de 30 y pico y teníamos 10 o 12 o 15, claro, teníamos espacio. Para otros colegios fue muy complicado toda esa parte y para los rurales debe ser la época, quizás, que a ese nivel mejor se vivió. Totalmente. Y es que es lo que más, lo que más vida ha dado, yo creo, a esos niños, el poder estar en la calle y el poder ir socializar de esa manera. Sí, es que no tienen nada que ver la libertad que tienen. No, no, y es un rollo porque, claro, en ciudad era mucho más peligroso Todo, y tenía todo eso, pero yo creo todo. que hay que copiar más cosas y sobre todo bajar la ratio, si es que se ve, si es que hay que bajar Sí, la ratio. es que lo de las bajadas de ratios, eso es brutal. Es que decir, ni con 25 manos llegas a 25 niños, aunque fuesen con perdón todos estandarizados. La típica Mm, foto que les van aplanando la cabeza y salen todos con la cabeza plana. Es que no tienes tiempo. no, ¿Cómo pones a 25 niños en una hora de lengua a leer? no, no puedes. Tienes minuto y no llega minuto y medio por cada uno. Y es un rollo, ¿para qué? Y es Yo un creo rollo. que no veremos el día en que han bajado la ratio. A la que los maestros consideremos, para mí el número ideal son 15. Sí, y 15 sin te digo yo a nivel dinero y lo que cuesta eso no lo vamos a ver nunca en la vida, Marifé, nunca, Nunca. nunca. No, Yo pero ni nosotros ni los de detrás. no, 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 aquí sí que pasa mucho, ¿no? Pues yo tengo 32, ¿no? Y el señor X además tuvo un año, porque los dos trabajamos en el mismo centro, llevamos en el mismo centro 5 años. 5 o 6, muchos años. Yo llevo en este país 10 y creo que en este centro llevo 7. Y hubo una temporada que tenía que dar clase con la puerta abierta a él porque tenían que meter una mesa porque no entraba, porque eran 34 en vez de 32, que es el máximo que podías meter. Y él da clases de matemáticas, entonces pues tenía que meter a todos. Y vamos, se nota un montón. Dime tú 34 pollitos de 11 años, porque aquí empiezan con 11 años la secundaria. No entran, es que no entran. Y luego los privados aquí sí que hay clases muy reducidas. Yo tengo compañeros que trabajan No, en aquí privado no. y dicen, ay, es que hoy me ha tocado el grupo grande, el de 13. Digo, joder, ojalá. No, no, aquí El no. grupo de Aquí a 13. lo mejor no tienen 25, pero de 18 20 no bajan. No, no, aquí los privados es otro, es un universo. Yo cada vez es muy elitista, además. Este país es muy, muy clasista en muchas cosas. Es muy interesante. Cuanto más vivo aquí, más digo, joder, el dinero. ¿Qué? El dinero, Reino Unido, aunque ahora están fastidiados con el Brexit y todo lo que han liado. Pero bueno, eso es otro podcast. Si quieres te lo cuento en otro podcast yo a ti. No, a ver, quieras que no, es decir, nos falta inversión por todos los lados. Hombre, hombre, y a mí me encantaría que eso se pudiera cambiar. Lo que pasa es que no sé con quién, no sé si fuera la universidad, que la educación y la sanidad es una inversión a bolsa rota, ¿no? Es una cosa vacía, ¿no? Que al final es una inversión social y es una inversión por el país y por el desarrollo que tú y yo sabemos que tiene mucha importancia y que es esencial, Pero pero a es que nivel si no es la base, si sí, no, el resto no funciona. y a nivel económico es que no, claro, a un país no le funciona, si no, no te va a devolver dinero de ninguna manera. Es una inversión que luego, pues, suena muy mal, ¿no? Pero la vida funciona así. Pero Sí, nosotras estamos aquí y lo vamos a mejorar. Y vamos a eso es. hacerlo todo. Aunque yo soy abandonada y me he ido a otro país, pero es que yo venía un Eso año, ahora. chicos. Y si me he liado, he terminado con hipoteca, bebé y gatos. No podía hacer más. Y marido británico. Me he liado, ¿vale? Yo iba a Al volver. completo. Tú fuiste sola y viniste con el pack. Joder, cuando me lo dice me dice mi padre, es que llevas ya 10 años, es que son 11 este año en septiembre, es que llevo muchos años. Es que no tiene nada que ver, pero yo me imagino, si no tiene nada que ver de un cole a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, No, nada, ni de que no comunidad tiene nada. autónoma. Vete a una comunidad autónoma y a otra, vete a Asturias o vete a Cataluña, vete a Tiene Andalucía. nada que ver. Pasa con el Común Planner, que Cristian justo hoy hemos hecho una reunión muy larga, la que te he dicho antes, y Andalucía, por ejemplo, para el Común Planner, para todo el tema de situaciones de aprendizaje, súper diferente con Cataluña, súper diferente con Asturias y todo, Claro. es una historia. Yo os admiro mucho a la gente que estáis en España y a la gente que os hagáis unas oposiciones. Yo me quito el sombrero y lo he dicho siempre, no sé cómo lo hacéis, no lo sé. Pues yo siempre te diré lo mismo, porque tocó con 24 años, que yo creo que si no,
No lo nunca habría. las hubiese sacado. Yo Nunca. creo, yo siempre lo diré, a ver, había estudiado, sí, me había formado, sí, con la formación que puedes tener con 24 años. A ver, vamos a centrarnos. Pero yo creo que en mi caso fue la inconsciencia absoluta de a dónde iba y a lo que iba. Ya, que no sabías dónde te estabas Y que metiendo. arriba está la cabeza, abajo tengo los pies. Eso no se me olvidará en la vida. Sí, Cantándoselo al tribunal y la del tribunal muerta de la risa. pero es lo Claro. que te toca. Dijo, ya, esta sí, está, entra para allá porque está peor que los guajes. Y nos va a venir muy bien, porque a este le dices aula multinivel, al Cumubox Va para para todo, allá. de todo. ¿Qué pregunta me dejas para la siguiente persona? ¿Y qué me recomiendas? Que te quedan esas dos. Pues te recomiendo un grupo de música que se llama Smile, que a mí me lo descubrieron mi hermano y mi sobrina este verano, que se vinieron aquí a un sitio que te iba a gustar muchísimo, pero que es playa, que ¿Había está en el vacas Cabo o no? Peñas. Había, hay. Pues si hay Las dunas vacas de y ovejas, yo Verdicio, estoy contenta. pues apunta, dunas de Verdicio, chiringuito playero, No, yo si rodeado me de prado, llevas tú, yo me voy a tu casa y no me rodeado, llevas tú. ya está, rodeado de prado y es un grupo que se llama Smile, súper divertidos, Muy bien. muy ¿Y cantan en divertidos. español Son del o País en Vasco. castellano? Ah, País Vasco. Sí, sí, y prácticamente todo en inglés, con lo cual el señor X lo va a entender todo Perfecto. perfectamente. Sí, porque el ¿Viste? Duolingo lo lleva más o menos el pobre, Yo ¿sabes? ya Los pienso en niveles pack, son yo ya distintos. pienso en el pack En el pack completo. Y para el pollito también. Lo tengo para porque Pollita. Uy, para para Pollita y allí para pasearla, no te preocupes, para que vaya aprendiendo también. para que vaya aprendiendo lo bueno de la vida. La calidad. Y para la profe o profo O que pro, venga después, que por qué quiso ser profe. como nosotras. Nosotras íbamos para el sector sanitario. Sí, tú para ¿Sabes qué? enfermería y yo para patología forense, así Dicen que que las maestras y las enfermeras tenemos personalidades muy parecidas, así que sí. algo será. Yo tuve una plaza en el módulo superior de anatomía patológica y no lo cogí ¿Ves? y me metí a magisterio. Pero me dieron una plaza, además en Alcalá de Henares, en Antonio Machado creo que fue, y me dijeron mis padres, ¿no prefieres meterte a magisterio? Y dije, venga, vale. Pues, así que fue una cuestión de una hora de mi vida que podríamos estar tú y yo aquí hablando o no. Que lo ¿O sepa. no? Bueno, pues estaríamos de otra cosa. No, güey, no sé si yo haría un podcast educativo contigo de multinivel. O a lo mejor hablaríamos de tu anatomía forense y mi anatomía patológica y compararíamos pues análisis de cosas. Muestras. Pues muchas Puede gracias, ser Marisa, por posible. tu paciencia y por estar conmigo aquí media hora de tu tarde, por haber llegado yo tarde 15 minutos también. A ti bombón y nada, vamos hablando. Y recordar, chicos, que si os gusta Marife, que estoy segura que sí, tiene un curso en Kumu que tenéis de multinivel, súper chulo, muy útil, porque creo que multinivel es eso que necesitas toda la vida. No se pasa de moda, es una cosa que va a estar ahí Debe para existir. y cada vez más, porque cada vez nos llegan con más necesidades y grupos más grandes, y que tenéis de todo, tenéis el podcast, tenéis el Google Market, tenéis los cursos, tenéis de todo, y nos tenéis que dejar una valoración de 5 estrellas. Si no os ha gustado, me da igual, no me lo contéis, no me lo contéis, yo se lo digo siempre, digo, si no me vienes a dejar 5 estrellas, no me vengas a dejar nada. No me Y vengas. ahora mismo creo que llevamos, a ver cuántas van, 300 y pico, 327 valoraciones. Así que cuando estés escuchando este podcast ya veremos cuánto llevamos. Pues nada, corazones, gracias Marife y nos vemos muy pronto. Nos Adiós. vemos, amore. Adiós. Besitos. Chao.